Buenos días, hermanos. Vamos a hablar un poco de la vida de José, que lo encontramos allí en el capítulo 37 de Génesis, y de ahí en adelante hasta el final del libro, hasta el capítulo 50. No nos va a dar el tiempo, obviamente, para leerlo todo, porque terminaremos muy tarde, pero es una lectura que podrían hacerla en su casa, no les va a llevar más de media hora, supongo. Para entrar un poquito en contexto, ¿quién era José? ¿Se acuerdan de Abraham? Aquel hombre a quien Dios mandó apartarse y le dijo que iba a formar un pueblo de él. Bueno, él tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob fue el padre de José, entre otros hijos más. José fue a trabajar con quien iba a ser su suegro, porque él amaba a Raquel, pero su suegro lo engañó, le dio a otra hija, en lugar de Raquel, le dio a Lea, con quien tuvo hijos. Después de más años trabajando, le dio por esposa a Raquel. Raquel era estéril. Ella veía con bastante pena que Lea tenía hijos. A su vez tuvo más hijos también con las siervas, con Bilha y Silpa. Era algo que ya lo habíamos visto anteriormente también en el libro de Génesis, que para tener descendencia tenían descendencia con sus siervas, hasta que finalmente Dios le concede a Raquel un hijo, y allí es que nace José. José siempre tuvo el beneplácito de su padre, siempre fue su preferido, lo leemos allí en el capítulo 37. Vamos a ver que él le informaba de la mala fama del resto de sus hermanos. Bueno, era el hijo justamente de la esposa a quien su padre más amaba. Le hizo un regalo muy especial, una túnica de colores, que era algo bastante exclusivo en aquella época. No, quizás no era lo que entendemos hoy, pero en aquel momento eso produjo bastantes celos de parte de sus hermanos, ¿verdad? Vamos a leer allí desde el versículo 2 hasta el 8 inclusive, de capítulo 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Como si no fuera suficiente, ¿verdad? Todos los celos que ya le tenían. Encima, él tiene este sueño y se los comenta a ellos. Aún más fue el enojo, el odio, porque ya era un aborrecimiento lo que sentían hacia él. Luego ellos estaban apacentando ovejas. Vamos a ir saltando a través de su historia, porque no lo podemos leer todo de corrido. Pero sus hermanos apacentaban ovejas, su padre lo envía a José a buscar novedades de ellos. Lo ven venir y dice el versículo 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Acá él se compadece, no quiere derramar la sangre de su hermano, lo meten en una cisterna, lo encierran ahí, una cisterna sin agua, era lo que vendría a ser un aljibe de hoy, ¿verdad? Un pozo para juntar agua. Y pasa una caravana
a lo cual deciden venderlo, deciden aprovechar, ya que estamos, lo vendemos, hacemos algo de plata, se lo llevan como esclavo y ensangrentamos su túnica con sangre de algún animal y le hacemos creer a nuestro padre que alguna bestia lo devoró. Finalmente, en el versículo 36, vemos que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vaya pensando todas las pruebas por las cuales fue pasando José, todos los momentos tristes en que se podría haber sentido quizás desamparado por Dios, porque él era alguien que amaba a Dios, pero bueno, me odian mis hermanos, me quieren matar algunos de mis hermanos, después me terminan vendiendo como un esclavo. Y leemos ahora en el capítulo 39, ya siendo José un esclavo en la casa de este oficial egipcio Potifar. Versículos 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fuera varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Pasamos ahora al versículo 7, cuando José venía haciendo todo bastante bien en la casa, todo bastante bien, no, todo excelente, porque todo lo que hacía prosperaba. Su amo le tenía mucho respeto por él, veía que era temeroso de Dios, que Dios estaba con él y que le confiaba plenamente todo. Dice el versículo 17. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Vemos nuevamente más pruebas en la vida de José. Nuevamente, él sigue haciendo las cosas bien. La mujer de su amo intenta seducirlo para que él se acueste con ella, a lo que él obviamente rechaza, no quiere pecar ni contra Dios ni contra su amo. Y las consecuencias, en un primer momento decimos, pero no terminó bien. Quizás si hubiera caído a la tentación, la mujer no hacía nada y capaz que él seguía su vida cómodo ahí, porque tenía buena estima del amo, el amo no se iba a enterar, la mujer no le iba a hacer nada. Sin embargo, vemos que por hacer las cosas bien, la mujer se enojó tanto con él, con su rechazo, que termina injuriándolo, termina acusándolo de haber querido él propasarse con ella, terminando justamente en una cárcel, en un país que no era el de él.
Imagínense el trato que tenían en una cárcel para cualquier criminal común. Imagínense el que tendría él, que era un esclavo, porque no era un egipcio más él. Recuerden que era un esclavo. Entonces, lo más bajo de la sociedad, y terminaba preso por un delito muy grave, que era el de querer abusar de la esposa de su amo. Luego, en el capítulo 40, que no lo vamos a leer, vemos que había también allí preso el copero y el panadero del rey, los cuales tenían sueños, y José, ayudado por Dios, se los logra interpretar. Bueno, la cuestión es que el copero logra salir de esa cárcel, vuelve a su servicio con Faraón. José le pide que se recuerde de él, aquel lo menos que hace es considerar a José, pero un día Faraón tiene un sueño también. Él sueña con 7 vacas que están pastando, muy saludables, muy gordas, y suben del río 7 vacas flacas que se las comen. No logra que nadie de la gente más sabia de allí, que sus adivinos, sus magos, ninguno logra interpretarle el sueño. Allí el copero se acuerda de que en la cárcel le habían interpretado eso a José y lo menciona. Se lo traen a José. José le dice cuál es el significado de su sueño, que van a ser 7 años de abundancia, prosperidad, seguido por 7 años con escasez y necesidad. También le interpreta otro sueño más que había soñado, que era similar, pero en este caso eran 7 espigas buenas, que luego salían 7 espigas malas. Y leamos lo que dice en los versículos, capítulo 41, versículos 34 en adelante, donde ya le está dando José la solución a Faraón. Capítulo 41, versículos 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento en las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir las ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Vemos nuevamente cómo, a pesar de haber caído, de haber estado en una situación bastante calamitosa, preso por causas injustas, nuevamente Dios lo exalta y lo pone segundo al mando después del mismo Faraón. O sea, mandaba Faraón y seguía a él, y nadie iba a contradecir la palabra de él. Simplemente Faraón, pero era el segundo al mando, la segunda máxima autoridad de todo ese enorme imperio, siendo él un extranjero que había llegado como esclavo, ¿recuerdan? Si seguimos leyendo, que no lo vamos a leer, pero en los posteriores capítulos, vemos que sus hermanos vienen a la tierra de Egipto porque tenían gran escasez, estaban pasando hambre. Entonces su padre los envía aquí. Venían de varios lugares de tierras cercanas y no tanto, a comprar alimento acá. Llegan hasta la misma presencia de José, no percatándose de quién se trataba él. Sin embargo, él sí se dio cuenta, y pudiendo haberlos metido presos, pudiendo haberse vengado, tomar la medida que quisiera, él no les dice nada, que era su hermano, pero vemos que él les va a proveer el alimento. Finalmente, mantiene un hermano, hace que traigan al padre, al otro hermano menor, a Benjamín, que era también hijo de Raquel, el segundo hijo que había tenido la madre de José. Ellos vuelven, después vuelven a ir y finalmente terminan todos viviendo acá.
Entonces es quizás la vida de José vemos un final bastante bueno, bastante feliz, ¿verdad? Rechazado por sus hermanos finalmente terminan postrándose ante él los ama, los perdona, y él termina siendo un esclavo, termina siendo el segundo al mando de todo Egipto y quien proveyó para la necesidad de todo el pueblo de Egipto y varios pueblos a sus alrededores que también fueron ahí. Ahora, pensemos un poco en todos los momentos difíciles que él atravesó. No pensemos únicamente en las cosas buenas, pensemos en las pruebas. Pensemos en el constante rechazo que tenían sus hermanos para con él, siendo él un muchachito, un niño, un adolescente, un joven. Pensemos en enterarse de que sus propios hermanos querían matarlo, que no lo mataron porque no hubo total consenso, porque uno se opuso, pero si fuera por el resto, quizás lo hubieran matado y hubiera terminado allí en esa cisterna. Pensemos también en el tiempo que pasó él abandonado ahí, encerrado en ese pozo. Pensemos en qué pensaría él de lo que le iba a suceder cuando iba en esa caravana de esclavos, dónde iba a terminar, porque un esclavo no iba necesariamente a tener una vida muy buena, muy próspera. Pensemos luego cuando, a pesar de hacer las cosas bien en la casa de su amo, de tener su apoyo, su confianza, por hacer las cosas bien, nuevamente termina peor y termina en una cárcel, termina preso ahí, quién sabe, quizás con los días contados, no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. Pero lo bueno es que José en ningún momento leemos que él se cuestionó a Dios. Él siempre, a pesar de lo difícil, lo duro de sus pruebas, él siempre amaba a Dios y estaba en plena comunión con Él. Siempre mantuvo su confianza en Él. Entonces llevémoslo también a nuestra vida. ¿Qué pruebas estamos pasando? ¿Qué pruebas hemos pasado? ¿Tenemos motivos también para enojarnos con Dios? ¿Para sentir desánimo? Quizás sí los tenemos, pero si los comparamos con José, estoy seguro que son chiquitos. Y no estoy diciendo que tengamos que imitar a José porque vamos a recibir también una recompensa maravillosa como José. En la Biblia no está diciendo, Dios en ningún momento nos dijo que vamos a ser autoridades de ningún país. Pero tomémoslo como ejemplo y confiemos también que el Dios de José es el mismo Dios nuestro. Y así como Él usó las situaciones difíciles en la vida de José y no lo abandonó nunca y tenía algo preparado, algo grandioso para Él, también tiene preparadas cosas grandiosas para nosotros. Si podemos sobrellevar nuestras cargas, nuestras pruebas, tomados de su mano. Tendemos a orar siempre buscando que Dios nos responda a lo que nosotros queremos. Y le planteamos, y quizás son cosas muy lícitas, quizás son duras para nosotros. Quizás pueden ser problemas familiares, problemas de salud, quizás tenemos problemas en el trabajo, quizás el rechazo de gente querida, quizás me siento solo, ni siquiera mi familia me comprende, quizás, no sé, mi padre, mi esposa, mi hijo no me ama. Pensemos en todo eso y comparémoslo con la vida de José. La vida de José no fue más liviana que la nuestra, él fue bastante más dura que la nuestra, y sin embargo, él se mantuvo siempre bajo la mano de Dios. Y ahora pensemos también cómo afecta todo esto que estoy padeciendo. Quizás alguien acá dice, no, yo no padezco nada, yo vivo confiado en Dios. Lo felicitamos y bueno, nos alegramos por él. Pero quizás alguien tiene algún tipo de prueba que le quita el gozo. Y lamentablemente, esta corriente humanista en la cual estamos viviendo nos lleva a fijarnos más en nosotros mismos que en Dios. Nuestra prioridad muchas veces somos nosotros y no Dios. Y esto hace que terminemos nosotros mismos muchas veces enfocando la totalidad de nuestro tiempo en el problema que estoy atravesando. Y va a repercutir de distintas maneras. Quizás alguien termina siendo violento, irritable, se enoja por todo, porque le va mal en el trabajo, y bueno, eso repercute en su vida familiar, repercute en su vida espiritual también, en sus entornos. Quizás otra persona cae en depresión, o no depresión, pero sí una congoja, una tristeza. Pero siempre terminamos perdiendo el gozo de nuestra comunión con Dios. Es lo primero que perdemos muchas veces. Lo dejamos de lado por poner antes nuestros problemas y
y nuestra posible solución a los problemas. Algo que tendemos a hacer muchas veces también es a buscar la solución y a orar a Dios, pero de alguna manera nos creemos que somos asesores de Dios. Entonces le decimos, Dios, tengo este problema y tengo que salir de este problema así. Ayúdame a salir así, de esta forma. Concédeme esto puntual. Y no entendemos que Dios es el Dios todopoderoso y que todo lo sabe y que nos creó y que tiene sus planes y sus designios. ¿Y quién somos nosotros, simples mortales pecadores, para venir a ayudar a Dios de alguna manera, para pretender ayudarlo y indicarle, asesorarle cómo tiene Él que obrar en nuestra vida para concederme lo que yo quiero? Nos cuesta tanto dejar las cosas en las manos de Dios porque siempre estamos queriendo tener las respuestas a todo y ya, la respuesta que yo quiero y en el momento que yo quiero. Quiero saber qué va a pasar con mi vida, quiero tener el control de mi vida, quiero evitar siempre todo tipo de incertidumbre, no saber qué va a ser de mí en el futuro. Quiero tener, hacer las cosas siempre que sucedan a nuestra manera. Entonces, si oramos queriendo eso, buscando eso, va a pasar el tiempo y quizás no vamos a escuchar la respuesta que queremos. Quizás Dios va a tener otra y quizás vamos a pensar que ya no tiene más sentido orar, que ya no tiene más sentido confiar en Dios. Quizás pensamos que lo que estoy pidiendo, bueno, es imposible, que no me lo va a dar Dios nunca, entonces, ¿para qué voy a seguir orando si Dios no me lo va a conceder? Y así vamos cambiando el gozo que deberíamos tener por ser hijos de Dios, por disfrutar de siempre de su compañía, disfrutar de la comunión con Él, lo vamos cambiando por las urgencias, por nuestra necesidad, por nuestra desgracia, por mi búsqueda, por, de alguna manera, arreglar ese problema que estoy sintiendo. Tal es así, hermanos, que, bueno, la semana pasada, no sé si escucharon que no se celebraba, porque qué horrible decirlo celebrar, pero se recuerda el Día de Conciencia contra la Prevención del Suicidio. En Uruguay la tasa de suicidio es enorme y se habla que es más o menos el doble que el promedio mundial del resto de los países. El suicidio en adolescentes de entre 15 y 19 años aumentó un 45% en estos últimos tiempos. Cada poco tiempo estamos escuchando de alguien, quizás de nuestro entorno, quizás alguien un poco más famoso, entonces sale en la prensa. No vamos a intentar meternos en la mente de qué está pasando cada una de esas personas, porque cada uno tiene sus problemas. Cada persona también tiene una forma distinta de afrontar los problemas. Lo que sí sabemos es que esas personas no tienen a Dios, porque tienen ese vacío y están constantemente pensando, y nos apena mucho esto, que lo que los va a satisfacer, lo que los va a llenar, son las cosas de este mundo. Y no es así. La Biblia en ningún momento lo dice. No va a ser ni lo material, no va a ser lo familiar, no va a ser lo afectivo. Va a ser únicamente Dios, porque cuando lleguemos a tener eso, que pensamos que nos iba a llenar, vamos a darnos cuenta que algo más nos está faltando. Y quizás también parte de esta lamentable ola que estamos viviendo como sociedad en este país, de gente que decide autoeliminarse, quizás vaya también un poco de la mano con el rechazo a Dios. Si pensamos en nuestro país, es un país donde la laicidad ha hecho que mucha gente sea atea. Mucha gente, en todos los sistemas educativos y lo político, siempre se busca primero separar todo lo que sea religioso. También las estadísticas y los estudios dicen que en países donde son más religiosos, entre comillas, también tiende a disminuir la tasa de suicidios. Entonces, si por el contrario pensáramos como el ateo, pensamos que no tenemos un propósito, que no fuimos creados por un Dios, pensamos que somos resultado de la casualidad, de la evolución de células, de una explosión, de lo que sea, no vamos a sentir nunca que nuestra vida tiene un propósito, sino que es una cosa que se dio, que llegó y bueno, que va a llegar a su fin. Entonces, si estoy sufriendo, y bueno, ¿para qué ese final que va a llegar algún día? ¿Por qué no lo adelanto? Quizás sea un poco lo que piensa ese tipo de personas. No soy psicólogo ni estudié, pero obviamente yo creo que si cada persona confiara en que tiene un Dios que nos puso por un propósito y que las pruebas están por un propósito,
quizás el desenlace sería distinto. Entonces, vayamos ahora a Isaías capítulo 55, que nos habla un poco de los caminos, de los planes de Dios. Isaías capítulo 55. Versículo 2. Dice así: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pasamos ahora al versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, a cual será amplio en perdonar. Y ahora quiero hacer énfasis en estos dos versículos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no nos dijo en ningún momento que vamos a estar totalmente informados de todo lo que va a suceder con nuestra vida. No nos dijo que tenemos que entender todos los porqué de lo que nos sucede. Pero confiemos en los caminos de Dios. Los de Él son siempre más altos, Él siempre va a tener el mejor propósito para nosotros. Confiemos también en lo que dice Romanos 8:28. ¿Alguien se lo acuerda de memoria? Gracias, Freddy. Todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Pero primero, tomemos la primera parte de ese versículo. Amemos a Dios. Deleitémonos en Él. Como dice también el Salmo 37. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No nos quedemos solamente con la parte de las Escrituras que nos conviene. Quedémonos también con la parte que nos compromete a nosotros, la parte que nos confronta. Deleitémonos a sí mismo, Jehová, y Él después concederá las peticiones de nuestro corazón. Si yo me estoy deleitando plenamente en Jehová, las peticiones de mi corazón van a ser otras. Ahora, si yo no tengo deleite en Jehová, las peticiones de mi corazón van a ser buscando mi propio deleite. Y ahí no van a llegar, porque Dios no me va a conceder cosas para mi pleno deleite si es algo únicamente para la carne, si estoy buscando cosas materiales, si estoy buscando lo que sea. Si yo no me estoy deleitando en Jehová, mi corazón va a pedir otro tipo de cosas. Ahora, si yo me deleito, mi corazón va a pedir cosas alineadas con el propósito de Jehová, y ahí Él me las va a conceder. Si yo realmente encomiendo a Jehová mi camino, o sea, si busco plenamente su voluntad, a pesar de la situación, a pesar de lo difícil del momento que esté viviendo, y confío en Él, Él hará. Pero si yo no lo encomiendo y si yo simplemente trazo mi camino, yo trazo mis objetivos, yo escribí un propósito o lo tengo en mi mente, bueno, este es mi propósito en la vida, tengo que llegar a él, y después que llegue a él tengo que llegar al próximo. Intento de alguna manera involucrar a Dios en esto, darle participación, como invitarlo por compromiso, y Él no va a hacer eso, por más que yo crea y me repita a mí mismo que estoy orando con fe y que Dios me va a conceder. Dios no me va a conceder nada, porque yo lo que estoy pidiendo es para mí, no está alineado con los propósitos de Dios. Los invito a leer también Eclesiastés 7:14. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Leemos de vuelta, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermanos, busquemos siempre nuestro gozo a pesar de la adversidad. Consideremos que si estoy pasando algo, bueno, Dios también lo hizo.
En ningún momento la palabra de Dios nos dice que toda nuestra vida va a ser todo color de rosa, que todo me va a salir maravilloso. Dios me dice que esas cosas me van a ayudar a bien si yo lo amo realmente, pero no dice que me tienen que gustar en el momento. Yo no creo que a José le haya gustado ser rechazado por sus hermanos, no creo que le haya gustado que quieran matarlo, ni terminar en un pozo, ni terminar como esclavo, ni mucho menos terminar preso. Sin embargo, José amaba a Dios y Dios estuvo con él y Dios tuvo un maravilloso propósito con él. No sé, quizás el propósito específico de cada uno de nosotros no lo vamos a encontrar de manera tan directa. No es que voy a orar y digo, Dios, decime cuál es mi propósito y me va a llegar una carta diciendo tu propósito en la vida es tal y tal. Pero busquemos en su palabra, meditemos en ella, estemos en comunión con Él y sabemos que el propósito de Dios general para todos nosotros es que disfrutemos de una comunión con Él, es que lo glorifiquemos y que vivamos realmente dependiendo de Él. No perdamos el gozo, hermanos, por el simple hecho de buscar la solución a nuestros problemas. Que las pruebas que estamos pasando no afecten el deleite que tenemos que tener en Dios. El deleite, que es una palabra bastante profunda, bastante fuerte, no es una alegría momentánea, no es estar contento y sonreír. Deleitar es disfrutar plenamente de nuestra comunión con Dios. ¿Estamos haciéndolo? ¿Nos deleitamos realmente de ser hijos de Dios? ¿O me apena más las cosas que no tengo, las cosas que me salen mal en la vida? ¿Cuánto hace que quizás mi deleite está sumergido, tapado en esa pena que, te- que me está llenando el alma en mi corazón porque no me sale tal cosa, porque tal otra cosa me salió mal, o porque mi futuro es complicado y lo que sea que estemos viviendo en el momento? Disfrutemos, hermanos, disfrutemos de Dios, vivamos confiadamente en Él. Y también sabemos que Dios, a pesar de nosotros fallar, de nosotros olvidarnos de Él, de quizás ponerlo en un segundo plano, sabemos que tenemos un Dios fiel que no falla. Él se mantiene, Él es inmutable, no va a cambiar nunca y su corazón no va a verse afectado por la debilidad nuestra. Disfrutemos, hermanos, de realmente ser sus hijos, haber sido escogidos para ser sus hijos, y cualquier carga que tengamos en este mundo no es nada comparado con lo que está por venir. Dios prometió grandes cosas para nosotros. Él nos hizo sus hijos. Consideremos que siendo pecadores, que mereciendo el peor de los castigos, Cristo tomó nuestro lugar para hacernos hijos de Él y que algún día vamos a estar en su presencia viéndole cara a cara, hermanos. Disfrutemos de realmente ser sus hijos, disfrutemos de haber sido redimidos, de haber sido tomado nuestro lugar en esa cruz por nuestro Hijo Jesús. No hay nada más maravilloso que lo que nos espera a nosotros y que ninguna prueba, ninguna circunstancia adversa que pasemos nos quite ese deleite y ese gozo que debemos tener por ser quienes somos. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por ser quien eres, Señor. Gracias por habernos elegido, Señor. Gracias porque pudimos ser tus hijos siendo que nada merecíamos, Señor. Gracias porque a pesar de nuestro pecado y de fallarte una y mil veces, tú nos amas, Señor, y tú tienes reservado algo maravilloso para nosotros. Gracias por esa vida eterna que tú nos has prometido. Gracias por esa morada en el cielo, en tu presencia, Señor, y pudiendo verte cara a cara, Señor. Gracias porque siendo quienes somos, tú aún así te revelas a nosotros, Señor, y nos amas, nos buscas, Señor. Ayúdanos a disfrutar de esto, Señor, a disfrutar de la salvación, a disfrutar de tenerte y que tú quieres estar con nosotros día a día, Señor. Ayúdanos también a dar ese lugar en nuestro corazón, Señor, y que cualquiera sea la prueba que estemos atravesando, que podamos atravesarla siempre de tu mano, Señor. Que el desenlace que tengamos siempre nos ayude a estar más cerca tuyo, Señor, a amarte más y a comprometernos más y a vivir en una comunión plena contigo, Señor. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.